Aquí comienza Acciones Sostenibles. Programa de radio de Corpo Boyacá. Es tiempo de pactar la paz con la naturaleza. Dirige Herman Amaya. ¡Óigalo, padre Carlos! Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan en este momento. Llegamos una vez más a este espacio del diálogo, este espacio de tejer la palabra, este espacio que hemos nosotros denominado Foros Corpo Boyacá, y pues también conectados con nuestro programa de Radio Acciones Sostenibles. Un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos acompañan, a todas las personas que hoy hacen presencia en las redes sociales, que nos escuchan por la emisora de la Gobernación de Boyacá 95.6. Y pues bueno, como ustedes muy bien lo saben, el lunes 22 de junio, el lunes festivo hace unos 2 días, se conmemoraba el Día Mundial del Suelo y de la Tierra. Nosotros tuvimos la oportunidad de salir un poco a hacer una jornada de trabajo con parques nacionales. Pudimos generar una muy buena reflexión, pusimos una muy buena publicación sobre el interés que hoy tiene el suelo para la corporación, y no solo para la corporación, sino para muchos boyacenses. Y pues en el marco de la conmemoración de este día tan especial, pues quisimos nosotros convocar este foro, este tema tan importante en el marco de Foros Corpo Boyacá, para poder reflexionar sobre la importancia del cuidado y la conservación del suelo. Es importante resaltar para todas las personas, y yo ya lo había dicho en otros espacios y lo dijimos en la publicación, que el suelo es un recurso no renovable. A veces hay ese imaginario, y lo conversábamos ahora antes de comenzar con los panelistas, que se tiende a pensar que el suelo es un recurso renovable, como se tiende a pensar que el agua es un recurso renovable. Y tiene un ciclo, digamos, propio de renovación, claro está, pero dentro de la escala humana no es renovable, porque un suelo degradado, pues indudablemente tardará cientos o miles de años en generar un proceso propio de restauración, y nuestros ciclos o la escala de vida de la humanidad es extremadamente corta en relación a los ciclos de la naturaleza y o los ciclos del suelo. Entonces, esto indudablemente nos hace pensar sobre la importancia de protegerlo y de alguna manera disminuir las posibilidades de las alteraciones físicas o químicas que deterioran o que atacan el suelo. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, pues nos recuerda la importancia del suelo con esta fecha, e invita y hace necesaria pues la protección del suelo frente a los procesos erosivos, frente a los procesos naturales, que además son propios de los ciclos biológicos, pero también a todas esas malas prácticas causadas por la actividad humana que deterioran el suelo. Hay de por sí un tratado contra la desertificación, en el cual los países se comprometen a trabajar contra la protección del suelo. La presión destructiva de los suelos es cada vez mayor. Yo tengo que contar un poco que en el marco de la revisión del informe IPBES del 2019, de la Plataforma Intergubernamental de Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad, se precisaba que más del 75% del suelo del planeta ha sido alterado. Y esto de más de 3/4 partes. Esto deja muchas preocupaciones, porque quiere decir que el suelo indudablemente en muy poco tiempo lo vemos nosotros alterado como humanidad. Y esto pues indudablemente ha modificado su capacidad de funciones ecológicas, su fertilidad, y pues de alguna manera también se habla hoy de la desaparición de suelos como se conocían. Un impacto pues indudablemente que supera umbrales muy preocupantes para la permanencia de la vida, y no solo la vida del hombre, sino la vida humana. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros consideramos que es el tiempo de tomar conciencia, y que cada uno de nosotros puede contribuir a la protección del suelo, y pues indudablemente para dar inicio a este foro de buenas prácticas agrícolas para el cuidado del suelo. Hemos invitado, digamos, tenemos una plana muy valiosa, importante de nivel local y nacional. Hemos invitado al profesor Germán Celi, el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UPTC, coautor del libro Captura de Carbono en Suelos de Páramo. Entonces también nos acompaña Sonia. Es la segunda vez que invitamos a Sonia a los foros. Sonia, pues con esa experiencia tan maravillosa que es Semilla y Agrosolidaria, cómo no invitarla a hablar de casi muchos temas que son de interés de la corporación. Psicóloga, directora de la Asociación Semillas. Nos acompaña Alejandro Salazar, experto en microbiología de suelos del Instituto Alexander von Humboldt, uno de los centros de investigación del SINA, del Sistema Nacional Ambiental. También por ahí vi a Carlos Roberto, gran amigo, lo conozco hace unos años, el director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Boyacá, ingeniero agrónomo y un hombre pues conocedor del buen café, que es boyacense, y además conocedor de las dinámicas agroecológicas del café en Boyacá y del tema de suelos en Boyacá. El más cordial de los saludos, y qué alegría tener a Tatiana Roa. Con Tatiana nos seguimos en las redes sociales,
Compartimos muchísimas de sus reflexiones académicas en torno a gobernanza, al postdesarrollo. Creemos mucho en el tema de la defensa del agua como un elemento fundamental. Ambientalista, coordinadora del área de energía de Censada Agua Viva e integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Y pues bueno, quisiera comenzar con una pregunta muy importante y generalizante en términos de cómo consideran ustedes que está el panorama nacional de suelos en el país. Y quisiera comenzar, pues, por quién más no, sino por Alejandro. Tradicionalmente hemos estudiado más como la física y la química de los suelos desde los centros de investigación. Por ejemplo, la entidad que más experiencia tiene desde este enfoque ha sido el IDEAM, con colaboración del IGAC. Y por ejemplo, ellos han generado datos como en un reporte del 2012 del IGAC, por ejemplo, mostrando una degradación de los suelos de hasta el 40% del territorio nacional, diferentes niveles de degradación. Ahora, desde el instituto, de manera muy resumida, apenas estamos empezando una primera caracterización ya no física y química de los suelos del país, sino desde su biodiversidad. Colombia en general tiene uno de los suelos más biodiversos del mundo, no solamente su fauna y su flora, sino sus comunidades de microorganismos también, y estamos apenas empezando a caracterizar esa biodiversidad, a entender cómo está respondiendo al cambio climático, al cambio global, y a entender cómo se relaciona esta biodiversidad con la función de los suelos, la función de los ecosistemas y la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos que prestan. Desde sus experiencias y desde sus distintos roles, ¿cómo consideran que se puede aportar al cuidado del suelo, de este activo tan importante? Yo prefiero llamarlo activo y no recurso, porque entiendo que al final de cuentas el suelo no está en función del ser humano, sino está en función del cumplimiento de los múltiples ciclos biológicos que tiene, pues, el planeta Tierra. Entonces, quisiera comenzar por el profesor Germán. Cuéntenos, profe Germán. Sufrimos procesos de salinización, de erosión, de desertificación, de cambio de uso del suelo, que eso es un tema grave. Cuando uno se pone a pensar que tenemos tanto suelo y seguimos degradando por el cambio de uso, eso es súper complicado. Me parece que eso requiere un poco más de política frente a parar ese ejercicio de deforestación. Ya desde el rol nuestro en la universidad, a partir de tal vez 8 años, hemos trabajado en un proyecto con chicos en formación sobre captura de carbono. Se hizo el ejercicio en los 7 complejos que tiene el departamento de Boyacá para estimar ese potencial de captura de carbono. El documento ya está lo hemos, entregado en varias oportunidades, y ojalá que aquí podamos resolver dudas desde ese ejercicio. Creemos que la conservación es muy importante, pero también hay otro tema importante que a veces se deja de lado, y es precisamente cómo las grandes ciudades están avanzando hacia suelos extraordinariamente productivos. Sin ir muy lejos, ¿qué pasa en el centro del departamento de Boyacá? Sobre los 4 o 5 municipios más importantes, Tuitama, Sogamoso, Paipa, hay un distrito de riego, y se ha querido, que todo el ejercicio del suelo productivo está cambiando por el ejercicio de la construcción. Entonces también el suelo no solo se degrada en la condición física, química, microbiológica, sino por el cambio de uso. Entonces también debemos empezar a pensar que el suelo nos ayuda a nosotros a regular muchos procesos de la vida, de inundaciones, de captura de carbono, regulación hídrica, de plantaciones para que lleguen luego de más especies animales a ese ejercicio. Entonces me parece que nosotros debemos empezar a pensar un poco más sobre la estructura política que nos va a llevar a conservar el suelo en el ejercicio de la planeación territorial, y el ejercicio, como dice Alejandro, de conocer un poco más la dinámica microbiológica del suelo, que aporte a unas funciones ecosistémicas supremamente importantes. Quisiera preguntarle entonces ahora a Sonia, desde Semillas, desde Agrosolidaria, cómo aportan al cuidado del suelo y cómo podríamos seguir aportando indudablemente. Quiero decirles que en primera instancia consideramos que el cuidado de la vida en general, entre estos el cuidado del suelo, es y debe ser una responsabilidad ética de todos los individuos, de todas las personas, independientemente de nuestras profesiones.
desde allí, como mujer, como persona, me ubico en ese cuidado desde mis posibilidades. Ahora, desde mi profesión como psicóloga, hemos venido viendo que estamos en un panorama, o más bien que el panorama general del suelo nos ubica en una relación directa y permanente con el componente social. Consideramos que el suelo es el reflejo de las personas que lo habitan. Cuando un suelo o una tierra es fértil, muy seguramente su propietario o quien vive allí tiene un corazón fértil, tiene una mente con un pensamiento más analítico, más visionario, más holístico. Entonces eso hace que abramos otras alternativas, como por ejemplo en el caso nuestro de Semillas y Agrosolidaria, la producción orgánica, y más teniendo en cuenta que el suelo es esa piel, es esa capa determinante para la producción de alimentos. Gracias, Sonia, muchísimas gracias. Quisiera entonces cerrar con Tatiana, que nos cuente un poquito de sus experiencias y los distintos roles que ha tenido como aportar al cuidado del suelo. Quisiera empezar planteando como un debate con algunos de los conceptos que se han utilizado para hablar del suelo. O sea, nosotros partimos de no verlo efectivamente, como tú decías, como un recurso natural, pero tampoco como un activo. O sea, lo consideramos más un bien común. Y quisiera utilizar una frase que usan algunos activistas cuando plantean que el estado del agua determina el estado de la sociedad. Yo diría también que el estado de los suelos refleja el estado de nuestra sociedad. Y en ese sentido, digamos, el trabajo de Censad ha estado muy enfocado desde la ecología política a mirar cuáles son los conflictos, las relaciones de poder que están digamos, inmersas en estos asuntos, y en particular con el tema del suelo, que no es un asunto menor en el caso colombiano, digamos. Gran parte de nuestros problemas tienen que ver por esos conflictos por el suelo. 34 millones de hectáreas de nuestro país están dedicadas a la ganadería, que son suelos que no tienen esa vocación, además de todos los problemas adicionales que esto conlleva. Gracias, Tatiana. Yo creo que pones un tema muy importante sobre el escenario, y también quisiera resaltar algo: es que nosotros tenemos un enorme reto, y es queremos comenzar un piloto sobre manejo de residuos orgánicos con Sogamoso. 57 toneladas de residuos orgánicos recibe al mes la ciudad de Sogamoso con el relleno de Terrazas del Porvenir, y queremos ser capaces de convertir la materia orgánica en todos los residuos orgánicos en materia orgánica que permitan indudablemente comenzar procesos de restauración en suelos degradados en el departamento de Boyacá. Su merced en sintonía. La voz de nuestros boyacenses se escucha a través de los 95.6 FM. Participa a través de la línea 742-7923, 742-7923 o nuestra línea de WhatsApp 314-358-2226. Quisiera entonces ahora preguntarle al profe Germán, ¿cómo considera que están pues, los suelos en Boyacá y esa experiencia de suelos de páramo? Yo creo en varias cosas. Primero, creo en la regionalización, creo en la distribución de los recursos y fortalezcan las universidades regionales. No podemos seguir en el modelo centralista y que las universidades de Bogotá son las mejores y las más potentes. En ese sentido, desde hace 7 años con Corpo Boyacá hemos venido trabajando en el ejercicio de caracterizar qué le pasa a ese potencial de captura de carbono en suelos de páramo bajo 3 escenarios distintos. O sea, ¿qué pasa cuando el suelo está en su estado natural, en una dinámica, digamos, lógica de evolución? ¿Qué pasa cuando se transforma el uso del suelo y pasamos a tener una agricultura o una ganadería mal tenida? ¿Y qué sucede cuando las comunidades raizales del páramo abandonan esos cultivos que desde su ejercicio económico no producen bien? Entonces el suelo se empieza, digamos, que a renovar de manera natural. ¿Qué se ha encontrado? Que obvio el potencial de captura es muchísimo más alto en los suelos que siguen conservados. Insisto en que la política pública es la que nos va a ayudar a ordenar el territorio de la mejor manera.
¿sí? Nosotros no podemos centrarnos en que las ciudades viven solas y la ruralidad vive sola. Todos hacemos parte del negocio y todos debemos avanzar en eso. Entonces, desde un ejercicio misional como es la universidad, seguimos formando extraordinarios ingenieros agrónomos que se preocupan ahora más que nunca por el ejercicio de conservar los suelos. Yo creo que eso es una cosa súper importante para el país, mejorar los niveles de educación de los profesionales frente al ejercicio de la conservación de todos los recursos, todos los bienes que tengamos nosotros en el país. Y el suelo, eso es un ejercicio de genética, de evolución que debemos entenderlo, porque si nosotros entendemos cómo evoluciona un suelo, por qué ese suelo está ahí y por qué no otro, lo vamos a mejorar, a conservar y a hacerlo más productivo. El reto nuestro como sociedad, en el caso de las personas que trabajamos en el sector agrícola, es producir más haciendo uso de los recursos más limitados. Bueno, quisiera preguntar a Carlos Roberto, ¿y cómo ven los productores de café el suelo? Para, los productores de café, el suelo se ha convertido desde hace muchos años en la oportunidad que ellos tienen de permanecer en el negocio. Uno de los resultados de la investigación que se contrató con el doctor Jeffrey Sachs sobre, la posibilidad de la caficultura en el mundo, él decía, la caficultura en el mundo es para grandes productores, la caficultura del mundo es de alta tecnificación y productividad. En Colombia tenemos más de 800.000 hectáreas de café sembradas. En el departamento de Boyacá hay 10.500 hectáreas sembradas en este momento. Hemos venido trabajando todo el tema de buenas prácticas agronómicas en la finca cafetera. Y estas incluyen acciones supremamente importantes enfocadas al tema de la protección y el cuidado del suelo. Son cosas sencillas, pero que lamentablemente otros, sistemas de producción en el país no las tienen en cuenta, como la siembra a través de la pendiente, el uso y el manejo de las coberturas nobles, tener siempre en el suelo material vegetal que esté protegiendo el deslizamiento, la pérdida de materia orgánica. Y sabemos que los caficultores no solo siembran café, también siembran caña, también siembran otras cosas en sus fincas, porque son fincas pequeñas, y el uso de la no quema se ha convertido en un reto para nosotros. El café es un tema social. En estos momentos de pandemia, el café ha demostrado ser uno de los productos, uno de los cultivos, uno de los sistemas productivos que en el país tiene una oportunidad. Entonces, ahí vamos avanzando, estamos transfiriendo esta información, esta tecnología a los productores a través de nuestro servicio de extensión, y pues esperamos tener resultados muy pronto sobre ese índice adictivo de protección del uso del recurso suelo. También es importante abordar esa postura política. ¿Qué propósitos hay a veces en las políticas públicas que los gobiernos diseñan respecto a la misma propiedad de la tierra, la propiedad del suelo? Que sabemos que para el caso nuestro aquí en Colombia ha sido uno de los grandes detonantes de conflicto armado, de conflicto social. Es uno de los aspectos donde mayor emergen los niveles de inequidad, de injusticia social, y que han conducido a desplazamientos de sus tierras a muchas familias colombianas. Los efectos de esta misma pandemia, los efectos positivos y negativos que la pandemia del coronavirus está generando, creo que tiene que seguirnos fortaleciendo en nuevos retos, y afortunadamente estamos viendo que uno de los aspectos es el retornar a prácticas más sencillas, más armónicas, internamente con nosotros y nosotras mismas como seres humanos, y con el resto de naturaleza y comunidades en general. Gracias, Sonia, muchísimas gracias. Quisiera pedirle a Tatiana, sabemos nosotros de los procesos de mejoramiento de suelo que implementaron en el departamento de Santander, y por ejemplo cómo campesinos productores de piña han visto afectadas sus tierras por la erosión del suelo, pero sin embargo implementaron procesos de energía solar, cosechas de agua, restauración
de cultivos y que nos contara un poco sobre esas experiencias de cómo desde lo comunitario y lo participativo y un enfoque agroecológico se pueden mejorar las condiciones del suelo. Creo que valdría la pena contar esta experiencia de Lebrija, que es un trabajo muy interesante que se hace. Realmente lo desarrollan organizaciones de allá de la región, pero que con ellos y ellas hemos venido implementando en estas escuelas de la sustentabilidad, una de ellas que es la que se enfoca en el tema energético. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver este tema energético con el tema del suelo? Resulta que uno de nuestros trabajos, cuando se empezó a pensar, digamos, cómo implementábamos el tema de la energía, ahí siempre nos ligamos con el tema del agua, el alimento y los suelos. Y en esa perspectiva, entonces, se han implementado sistemas, por ejemplo, en el que esta zona bastante deteriorada por la producción de piña, que ha provocado paisajes así bastante desoladores, de zonas donde el suelo fue completamente arrasado. Lo que se ha hecho es las cosechas de agua, trabajar con sistemas solares, sistemas que van distribuyendo el agua en la parcela y que se van complementando con producción de frutales y de otras especies arbóreas para restauración del suelo. Eso ha generado procesos muy bonitos y el contraste, digamos, de esas zonas completamente limpias de suelo, limpias de vegetación, con paisajes muy bellos, digamos, que han restaurado estas familias campesinas. Eso lo hacen a través de procesos de viveros comunitarios que permiten, digamos, que varias familias se provean de los árboles que se requieren, de las especies en general, no solamente árboles, arbustos, otras especies alimentarias también para la restauración de esos suelos. Queremos en la corporación poner temas como polinización, suelos, agua, bosques, que son temas que están un tanto invisibilizados o que no llegan con facilidad a las comunidades o a las personas en general, ponerlos sobre el escenario, y esto hará parte de la agenda de Foro Boyacá. Quisiera, por último, cerrar, pedirles una reflexión de un minuto sobre cuáles consideran ustedes que es el camino que podemos nosotros transitar para la protección del suelo, y que pues aprovechen ese minutico para despedirse, y así vamos cerrando este espacio tan maravilloso aquí en Foro Corpo Boyacá. Entonces comencemos por Sonia. Llenarnos de esperanza siempre, entendiendo que las crisis, tanto sociales como las crisis que están teniendo nuestros suelos, son susceptibles de transformación, son susceptibles de cambio. Si somos capaces de cambiarnos a nosotros y a nosotras mismas. Les invito a seguir resignificando conceptos. El concepto de lo bonito a veces no es la zanahoria grandota, a veces es la pequeña con un sabor más sustancial, pero orgánica, amigable con el suelo, con toda la naturaleza en general y con nosotras mismas. Muchas gracias, Germán, por la invitación. Mi abrazo para toda la audiencia, quienes nos están escuchando. Y sigamos, que este cambio es de todos. Un último mensaje que yo daría es: nosotros en este momento estamos viviendo, quizás, o sin lugar a dudas, el mayor evento de mitigación de cambio climático y mitigación ambiental, pero algo que en unas pocas semanas, en unos pocos meses, cambiara la química de la atmósfera del planeta. No solamente no lo habíamos vivido, sino que no cabía en la cabeza. Y aún así hemos logrado, ha habido dificultades, pero la vida continúa. Entonces, un último mensaje que yo daría es como que mientras salimos de esta situación o encontramos un nuevo punto de equilibrio, como ojalá lo hagamos haciendo como un ejercicio juicioso, individual y a nivel de sociedad, de qué cosas positivas incluso ha dejado esta crisis del COVID-19 por ejemplo, en términos medioambientales y climáticos, y hasta qué punto podemos mantener esas cosas positivas por ejemplo, desde nuestros propios comportamientos, como decía Sonia, por ejemplo, incluso desde nuestro comportamiento como
como consumidores, qué es lo que vamos a consumir, cuál es nuestra rutina y nuestro consumo de recursos diarios, cuáles son en realidad necesarios, cuáles no, y aprender de nuevo de este enorme ejercicio de mitigación que de manera accidental nos está tocando vivir. Quisiera darle la palabra a Carlos Roberto. Herman, mensaje final: debemos seguir trabajando en la educación. Si no educamos y seguimos educando, no vamos a aprender de corresponsabilidad, no vamos a ser responsables socialmente, económicamente y también con el medio ambiente y con, digamos, todo lo que nos rodea. Muchas gracias nuevamente, Herman. Estamos viéndolo desde muchos ángulos, desde muchos puntos de vista, y esa, digamos, multilateralidad, pluriversidad de opiniones es lo que necesitamos todos. Entender que todos pensamos diferente, pero que entre todos podemos salir adelante. Muchas gracias. Gracias, Carlos Roberto. Bueno, profe Germán, cuéntenos una última reflexión corta. Coincido absolutamente con el ingeniero Carlos Roberto. La educación es el camino. Ese es el camino que nos va a llevar a fortalecer los valores como sociedad en el ejercicio de cuidarnos, porque el planeta se cuida solito. O sea, el planeta lleva 4.600 millones de años, la Tierra formándose, y ha pasado por muchos procesos de extinción masiva. Y nosotros, o sea, la Tierra va a florecer sin la especie humana. Entonces nosotros debemos cuidarnos nosotros para tener un mejor bienestar asociado a la educación. Y la educación tiene que llevar a la política, porque esa educación tiene que generarnos una ruta de trabajo frente a los procesos y frente a las estrategias que estamos saliendo. Entonces coincido plenamente en que la educación es el camino. Muchas gracias, y a toda la audiencia que nos escuchó. Y bueno, quisiera darle la última palabra y el último mensaje a Tatiana. Cuéntanos, Tatiana. Yo creo en la perspectiva que ponía Alejandro del tema de la pandemia. Creo que la pandemia nos está diciendo que no hemos ido por buen camino, que se requieren transformaciones profundas, y pienso que la transformación más importante que nosotros tenemos que dar hoy es ese cambio cultural que implica, digamos, unas transformaciones en la relación que hemos tenido con la naturaleza y con nosotros mismos, que también somos naturaleza. Yo creo que nos enseña que el paradigma del cuidado retoma hoy una gran importancia, y ese cuidado con la naturaleza se hace, digamos, urgente. Como le escuchaban estos días a alguien, la vacuna más urgente que se requiere hoy es la del cuidado de la naturaleza. Es restaurar la naturaleza, esa restauración de la naturaleza, esa reconciliación de los seres humanos con la naturaleza, es la que va a llevar realmente a enfrentar esta pandemia y muchos otros problemas que se vienen adelante con esta crisis climática y esta crisis ambiental que sufre hoy el planeta y particularmente los seres vivos. Gracias, Tatiana. Yo quisiera contarles, para ir cerrando, en que bien la directora de UNO Ambiente concluía que más del 75% de las enfermedades o nuevas enfermedades provienen de la zoonosis, y estas están estrechamente relacionadas a la pérdida de hábitat. Pues digamos, el debate hoy es muy grande si el coronavirus depende directamente de la pérdida de biodiversidad de manera directa, pero lo cierto sí es que nosotros hemos afectado los ecosistemas del planeta Tierra, y él lo decía el informe de IPBES, y hemos generado un impacto que hoy de alguna manera está generando consecuencias en el modelo de vida que nosotros tenemos como sociedad, y que creo que nosotros estamos llamados a replantearlo. Yo soy de la postura del profesor Germán. Nosotros apenas 3.400 millones de años, nosotros no hemos estado como especie humana en la vida, en la faz de la Tierra, y creo que debemos tener la responsabilidad de transitar de una mirada antropocéntrica a una mirada biocéntrica, donde entendamos la necesidad de establecer pactos con la naturaleza, y donde entendamos pues que no somos la especie dominante, sino somos una especie más que debe hacer parte del equilibrio de los diferentes ciclos biológicos que tiene el planeta Tierra. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos hoy en Foros Corpo Boyacá. Muchísimas gracias a todos los panelistas por esa mirada tan amplia, y seguiremos conversando nosotros sobre el suelo. Un abrazo enorme, muchísimas gracias, y bueno, nos vamos viendo por el camino. Aquí finaliza Acciones Sostenibles. Programa
programa de radio de Corpo Boyacá. Es tiempo de pactar la paz con la naturaleza. Dirige Hermana Maya. Óigalo, Padre Carlos.